Continuamos con el análisis de los objetivos. Cuando hablamos del análisis de los objetivos, tenemos que tomar en cuenta determinados detalles. Por ejemplo, el primer paso es convertir el árbol de problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas. El análisis de objetivos lo usamos para describir una situación que podría existir después de resolver los problemas, identificar las relaciones entre lo que es el medio y el fin entre los objetivos, visualizarlo en un diagrama. Los siguientes pasos son seleccionados el problema en principio que está en el nivel más alto del árbol de problemas y lo convertimos en objetivo o manera de abordar el problema. Luego trabajamos hacia abajo, convirtiendo cada causa en un medio de abordar el problema de desarrollo, formulando cada condición negativa del árbol de problemas como una condición positiva, es decir, objetivos que son deseados y factibles en la realidad. Hecho esto, se revisan todas las relaciones medio y fin y tenemos el árbol de objetivos. El punto 4 es el análisis de las alternativas y cuando hablamos del análisis de las alternativas, decimos que consisten en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos que si son ejecutados podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada. Después de identificadas las distintas estrategias, se debe evaluar cada una con varias herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando. La selección deberá hacerse tomando en cuenta, uno, los intereses de los beneficiarios del proyecto; dos, los recursos financieros disponibles; tres, los resultados de estudios económicos, costos totales, beneficios financieros, sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas; cuatro, los intereses, mandatos de entidades ejecutoras potenciales. Pasos del análisis de alternativa. Uno, identificar diferentes conjuntos de objetivos, escalones medios fin, que pudieran ser estrategias potenciales de un proyecto. Dos, eliminar los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente factibles, o aquellos que ya están siendo perseguidos por otros proyectos de la institución o del área. Aquí tenemos que tomar en cuenta que en varios proyectos para distintos sectores o población puede existir intereses políticos que de una u otra forma puedan bloquear el proyecto aunque beneficie a la población. Por eso hay que ver los grupos mayoritarios como también la coyuntura política de ese sector. Lo importante es tener y dar el mayor beneficio sin trabas para aquella región o sector, etcétera. Tres, evaluar las alternativas respecto a los recursos disponibles, la viabilidad política, los intereses de los beneficiarios, de la entidad ejecutora prevista y de sus fuentes de financiamiento. Cuatro, realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación considerado económico, por ejemplo, tasa interna de retorno, el equilibrio entre el costo-beneficio, el costo-efectividad para cada alternativa. Financiero, tomando en cuenta si el ente ejecutor tiene fondos nacionales de contrapartida para el proyecto. Social, si las implicancias para los grupos pueden ser afectados. Y ambiental, tomando en cuenta precisamente las directrices del medio ambiente actuales, ¿no? Para no perjudicar a ellos. Cinco, decidir cuál es la estrategia, combinación de estrategias, como ser las alternativas más apropiadas para ser la del proyecto, vale decir, planes de contingencia tomadas en cuenta como estrategias. Obviamente, dentro del árbol de alternativas, lo importante es llegar al objetivo central mediante los medios y mediante los fines, analizando estos ambos. La quinta parte hablamos de la matriz del marco lógico y en la matriz del marco lógico tomamos en cuenta esta matriz. Por ejemplo, en la primera columna hablamos del resumen narrativo de los objetivos, donde tenemos en cuenta en principio el fin del proyecto, que tiene que ver con los indicadores verificables objetivamente, los llamados IVO, los medios de verificación y los supuestos. Lo propio para el propósito, los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificación y los supuestos, lo propio para los componentes y para las actividades. En la matriz de marco lógico, eh, tomando en cuenta que es una herramienta para la concepción, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación de un proyecto, esta debe ser revisada, modificada y mejorada en todo lo que es el proceso de diseño y ejecución. Los objetivos, podemos decir que es un fin y que todo proyecto responde a un problema u obstáculo al desarrollo que ha sido detectado. El fin
expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado. Es muy importante delimitar el grado en el que el proyecto contribuye a dicho fin. El propósito. Definimos como el logro del propósito, el cual va a contribuir a alcanzar el fin. El efecto directo que se espera a partir del periodo de ejecución es el cambio que fomentará el proyecto. Es un efecto de nuestros productos o componentes y puede y debe ser medido. Se expresará como un resultado. Por ejemplo, la mejora de la calidad de la enseñanza, la mejora del desempeño del docente, la mejora en los indicadores de salud, la reducción de la tasa de mortalidad, el incremento de proyectos para el desarrollo humano, etcétera. En otras palabras, es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos. Componentes o productos son resultados específicos del proyecto, por ejemplo, obras, estudios, servicios, capacitación que debe producir el ejecutor con un presupuesto asignado. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito y debe ser razonable. Suponer que si todos los componentes son producidos de la manera planeada, se cumplirá el propósito. La gerencia o administración del proyecto tiene la responsabilidad de producir los componentes. Anteriormente habíamos hablado que es importante tener entre las personas mejor capacitadas para gerentes o administradores de cada proyecto. Cuenta la experiencia y cuenta también el conocimiento al mismo tiempo. Los componentes deben ser redactados claramente y como resultados o productos finales, escuelas terminadas, estudios realizados, capacitación, programas y proyectos realizados. Actividades son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se lleven a cabo para producir cada uno de los componentes. Es necesario tener una lista detallada de las actividades, pues será la base para la elaboración del plan de ejecución, calendario o plan operativo del proyecto. Se coloca cada actividad requerida para un componente en orden cronológico y se estima el tiempo y recursos requeridos para realizarlo. Indicadores verificables objetivamente. Es la especificación cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo. Debe ser aceptada colectivamente por los involucrados como adecuada para medir los logros del proyecto. Si bien aquí hablamos de cuantitativa y cualitativa, de hecho es mejor tener elementos claramente definidos como los cuantitativos, cantidad de tiempo de construcción, monto de construcción, semanas de construcción, el presupuesto invertido, etcétera. La parte cualitativa, que es más subjetiva, se puede convertir como una encuesta de satisfacción de calidad y eso se le puede dar valor numérico y los valores numéricos son fáciles o mejores de medir. Continuamos. Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de componentes que significan los productos, a nivel de propósito y a nivel de fin. A nivel de actividad contiene los costos de cada actividad en conjunto, el costo de cada componente, lo cual constituye el presupuesto del proyecto. Además, a nivel de propósito, miden el efecto directo después de completada la ejecución del proyecto. Cada indicador incluye específica la meta que permite medir si el objetivo ha sido alcanzado. ¿Qué debe especificar? La cantidad, vale decir cuánto, la calidad, vale decir de qué tipo, el tiempo, para cuándo, entre cuándo y cuándo, el grupo social, es decir, el grupo objetivo de la población, el lugar, vale decir la localización, dan las bases para el seguimiento del desempeño y evaluación, muestran cómo puede ser medido el éxito de un proyecto. Ahora veremos 4 atributos críticos. El primer atributo crítico es el práctico, es decir, medir lo que es importante. Luego, con el número mínimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo, la meta debe ser realizable, los medios para medir cada objetivo son eficientes en cuanto al costo. El indicador no se refiere a algo que no ocurrirá. Desde el punto de vista independiente, es decir, no puede haber relación de causa-efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente. Por ejemplo, consultores contratados para completar un componente no es el indicador para ese componente. Un indicador independiente es aquel que refleja resultados especificados en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado. Hay que tener en cuenta claramente esa diferencia. Focalizado, es decir, específico, medible.
Debe especificar el grupo objetivo, la cantidad, calidad, tiempo y lugar. Verificable objetivamente. En relación con la columna de medios de verificación en donde se indican las fuentes acordadas, de información que pueden ser examinados objetivamente para verificar si se ha alcanzado el objetivo determinado, los indicadores deben ser verificables, obviamente para que tanto el que propone el proyecto como el escéptico o el que se opone estén de acuerdo en lo que implica la evidencia. El valor que toma el indicador debe estar disponible para todos, para decir tanto los que apoyan como los que no apoyan, como los negativos. En otras palabras, hay un dicho que los positivos son los que han ayudado a construir el avión y los negativos los que han ayudado a construir un paracaídas, por ejemplo. Entonces, de todos se necesita, de toda la población, de todos los ámbitos, de todos los sectores, de todos los colores políticos, el hecho de en conjunto realizar los proyectos y los programas. Vale decir, no basta con identificar el valor de un indicador para el principio y el final del proyecto, también hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el seguimiento del proyecto. Esto se aplica especialmente para los indicadores del componente. Medios de verificación. La columna de medios de verificación contiene datos desde donde se puede o donde puede la entidad ejecutora o el evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada indicador durante la ejecución del proyecto. Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen fuentes de información o dispongan que se recoja información, posiblemente como actividad del proyecto con su costo correspondiente. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos los datos requeridos? Podemos utilizar fuentes secundarias, es decir, datos que son recogidos regularmente y con frecuencia son publicados. Debiera hacerse un inventario de estas fuentes. Esta es la fuente de información menos costosa, aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento especial para que pueda aplicarse a la población objetivo. Dos, fuentes primarias. Si no hay información de fuentes secundarias para el indicador, debe considerarse recolectar o generar los datos de estas fuentes primarias. Existen situaciones que están fuera de control de la gerencia o entidad ejecutora del proyecto y que se supone riesgos para este. Es decir, es posible que aún cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados, productos. Si estos riesgos ocurren, la columna de supuestos se refiere a la pregunta, ¿cómo podemos manejar los riesgos? Los riesgos existen financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales, climatológicos, etcétera, y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseño del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes, propósito y fin. El riesgo se expresa convencionalmente como un supuesto que debe ocurrir, es decir, como un riesgo negado u objetivo para poder continuar con el nivel siguiente en la jerarquía de los objetivos. La lógica del marco lógico, de acuerdo a lo que hemos visto en el anterior cuadro, básicamente es esta, y repetimos, objetivos, indicadores verificables objetivamente, medios de verificación y supuestos, tomando en cuenta que el fin, propósito, componentes y actividades que acabamos de explicar. Continuando, una matriz de marco lógico tiene una doble lógica. ¿Qué queremos decir con esto? Que la primera vertical que nos muestra las relaciones causa-efecto entre nuestros objetivos de distinto nivel para cumplir ese fin, es necesario que se cumpla el propósito para cumplir este propósito que hemos mencionado, es necesario que se produzcan los resultados, que son los componentes o productos. Para cumplir asimismo con los productos es necesario realizar las actividades para que estas actividades cuenten con los insumos mínimos para el cumplimiento. Si empezamos desde abajo, leemos, es necesario realizar las actividades para producir resultados y así sucesivamente. La segunda horizontal en este análisis que nos muestra que no es suficiente cumplir con las actividades para obtener los productos, sino que además deben ocurrir los supuestos del nivel de actividad para contar entonces con las condiciones necesarias y suficientes. La lógica del marco lógico ves básicamente una relación entre el resumen narrativo de los objetivos que hemos visto que son los cuatro que están en el cuadro y tanto los indicadores verificables, los IVOs, con los medios de verificación en un análisis de ida y vuelta para que al final generar los supuestos, o dependiendo de esto como en la teoría de sistemas, la entrada, el procesamiento y la salida y la retroalimentación.